Yo trabajaba en una farmacia Benavides y se nos obligaba a estar de pie todo el día, creo que así es en todas. Empecé con un dolor abdominal horrible, por lo que les pedí que si me podía sentar y me dijeron que no había sillas, cuando sí teníamos dos en el comedor. Sí, solo dos. Total fueron 3 días de dolor horrible en el cual no me dejaron faltar para ir a revisarme. En ese entonces tenía un novio médico y me hizo un ejercicio rápido para ver si de casualidad era la apéndice, porque ya tenía 3 días llorando de dolor. Consiste en ver qué tanto puedes flexionar tus piernas con dirección a tu abdomen. No podía hacerlo, dolía. Claro, era la apéndice casi para reventarse. Tenía 19 años, no sabía nada, jaja. Ahora me doy cuenta que pude haberlos demandado y ganado esa demanda con los brazos cruzados. Para las personas que no entendieron qué tenía la chica que contó su historia. Ella tenía apendicitis, que esta, si no es tratada de manera inmediata, puede llevar a que el propio apéndice reviente con el tiempo, haciendo que todo el contenido del apéndice se riegue por los órganos, creando una sepsis que por la gravedad de la misma los puede llevar a la muerte, porque tendrían que abrir el abdomen y limpiar todos los órganos, por lo cual es una cirugía peligrosa y se debe retirar el apéndice antes de que la misma reviente. El caso de Prime Well en Tijuana. El 23 de agosto, desapareció en la planta 1 de Prime Well el trabajador Servando Salazar Cano. Era un hombre de trabajo dedicado y se ponía la camiseta por la empresa, siempre puntual, con un cardex impecable, padre y esposo, pero un número más para la empresa. Su esposa lo buscó y la empresa no le dio una respuesta. Él fue visto por última vez por los hornos de la empresa, un padre de 3 hijas, con un bebé en camino que jamás conocerá a su padre. Algunos días, como muchos de nosotros, trabajaba más de 12 o 15 horas, asegura su esposa, y lo respalda el historial de entradas y salidas. Algunos días, trabajaba hasta los domingos. Buena parte de la producción dependía de él y aún así a la empresa no le importó, lo llamaban y él iba. Justo a las 13:15 horas, cuando la cámara de seguridad lo captó por última vez saliendo del área de hornos, donde empezó a trabajar hace 2 semanas. Él nunca salió de la empresa por un reporte de material faltante. Él fue a los hornos. Servando Salazar descubrió una red de robo de material dentro de la planta. En este caso, las evidencias se resumían a que había un móvil y una supuesta escena del crimen, pero no había cuerpo, ni vídeos o imágenes que corroboraran el asesinato. Si hubiera sabido que esas personas eran las que lo llamaron a la zona de hornos, no hubiera ido. El 5 de septiembre, la Fiscalía Estatal detuvo a Moisés N. y José Alfredo N., supervisor de la planta 1 de Prime Well y gerente de la sección de hornos, respectivamente. Los acusaron de desaparición forzada cometida por particulares. Después, el 21 de octubre, en la planta 2 de Prime Well, el trabajador Eduardo Ortiz Franco murió aplastado por una prensa hidráulica mientras realizaba su trabajo. Misteriosamente, claro está, la empresa cerró unas semanas y el gobierno volvió a dar la autorización de abrir. Aún no hay cierre en el caso. Mientras tanto, afuera de la fábrica, fotos de Servando y Eduardo cuelgan recordando que hombres como ellos entraron y uno de ellos salió sin vida, el otro simplemente nunca salió. La negligencia en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, donde el lugar no tenía las condiciones para operar pero aún así trabajaba. Cuando el incendio comenzó, los niños estaban durmiendo. En el lugar fallecieron 43 niños y otros más con lesiones. Se hizo la investigación pero no detuvieron a nadie. Todo se manejó con la corrupción. Hace años se decía que en la fundidora de Monterrey, cuando estaba operando, había accidentes seguido. Incluso se decía que trabajadores habían caído a los contenedores donde estaba el metal fundido y que dichos cuerpos no eran recuperados porque no quedaba nada de ellos. Una amiga es enfermera laboral. Ese día quiso tomar horas extras para sacar más dinero y agarró el tercer turno. Como a las 3 me avisaron por radio que un guardia de seguridad se había caído. Ella salió casi corriendo de su consultorio hasta donde estaba el guardia, y cuando llegó el guardia ya tenía los labios azules y estaba frío. Tuvo que marcarle a su jefa directa y al 911. El guardia había ido unas horas antes con ella con síntomas muy parecidos a un infarto, a preguntarle si el medicamento que le habían recetado en la mañana, desde la mañana, se había sentido mal y había ido al doctor. Estaban bien para sus síntomas. Luego el guardia de seguridad pidió permiso a su jefe para salir porque se sentía mal y este le negó la salida. En las cámaras de seguridad se puede ver cómo se recarga en una pared y se desvanece. Al final no era un infarto, fue una hemorragia interna provocada por una pancreatitis.
El caso del ferry Sewol. Resulta que en Corea del Sur hace años hubo un naufragio y hundimiento del ferry Sewol a causa de modificaciones ilegales, para ampliar su capacidad de carga y sobrecarga. Debido a ello, en abril, tras salir con dirección a la isla Jeju con aproximadamente 500 personas, entre tripulación y pasajeros, que en su mayoría eran estudiantes que iban de excursión y, lamentablemente, los que más la sufrieron, volcó en un punto y, a día de hoy, se sabe que se dio la orden de que no salieran porque la ayuda estaba cerca 12 veces, cuando se dijo que se prepararán para saltar ya era tarde, causó 304, aprox, fallecimientos y dejó a 172 personas con vida. Lo peor es que cuando llegaron botes de la Guardia Costera, el primero en huir fue el capitán, que incluso se había quitado el uniforme para no ser reconocido, al final fue condenado a 36 años de prisión. Durante la investigación se reveló que la carga a bordo era 3 veces superior a lo permitido, lo que básicamente fue la razón de su vuelco. El accidente de Fueltrand y Compagnie. Estos eran 5 buzos que trabajaban cerca de la campana de buceo hasta que este comenzó a llenarse y a drenarse llevándose a los 5 buzos mar adentro a través de las tuberías. Afortunadamente lograron los 5 detenerse en alguna parte del trayecto y con la mitad del agua en el conducto, lo que les permitió al menos respirar. Todos tenían huesos rotos y estaban muy débiles para salir gateando de ahí, por lo que Chris, el que quedó al frente, arriesgó su vida recorriendo todo el ducto de regreso, aguantando de manera sobrehumana la respiración por minutos, ya que había trayectos en los que el tubo estaba completamente sumergidos en el agua. A mitad de camino encontró incluso un tanque de oxígeno, lo que le permitió seguir el trayecto hasta la parte final, la cual estaba totalmente en un ángulo de 90 grados. Pasó horas ahí gritando hasta que un par de hombres los escucharon y pudieron sacarlo. Sin embargo, antes de que les pudiera decir más además del accidente, este cayó inconsciente y estuvo dormido en el hospital unos días. Al despertar le contaron que efectivamente, pudieron al menos saber en qué parte del tubo estaban. Sin embargo, la operación de recaste sería sumamente costosa y tenían que desmantelar todo el tubo, así que por órdenes de los altos ejecutivos abandonaron el rescate. Lo impactante y lamentable fue que lograron sacar los cadáveres 5 días después. La autopsia reveló que había muerto un día antes. Estuvieron 4 días con vida. Actualmente Chris logró llevar a las personas responsables de cancelar el rescate a juicio.